El neoclasicismo es un movimiento que surge con posterioridad al barroco, como una reacción hacia el desborde formal, de tema y del uso de recursos de estilo del barroco. Este movimiento, el neoclasicismo, surge en Francia, se distribuye por toda Europa y llega acá a Latinoamérica. Durante el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, ¿qué características tiene este nuevo clasicismo, esa vuelta a la época de los griegos y de los romanos? Por un lado, entonces, tenemos la imitación del mundo clásico, el predominio del intelecto y la racionalidad sobre la emoción, la búsqueda de la verosimilitud, es decir, de lo que es creíble, la búsqueda del equilibrio y la armonía en todas las formas, es decir, que el arte es normativo, está ajustado a reglas y normas, algo de lo que no puede escaparse. La función moralizante de las obras que dejan una enseñanza, tienen carácter didáctico, y la alabanza a la naturaleza y a la exaltación de los sentimientos patrióticos. Esto, acá, es lo que impulsa la creación de nuestro himno nacional argentino. En nuestro país, los poetas del siglo XIX cantan los triunfos patrióticos durante las invasiones inglesas primero y durante las guerras de la independencia después. Tenemos poetas que pertenecen, o sea, poetas que siguen cánones grandilocuentes del neoclasicismo, como es el caso de Vicente López y Planes, quien compone El Triunfo Argentino, una obra patriótica, y también es el autor de la letra de nuestra marcha patriótica. Y también tenemos los escritores que están formados en la poesía de la calle, que tienen tono festivo y que se burlan de los sucesos que ocurren, como por ejemplo la burla que se genera sobre el virrey Sobremonte o el desprecio hacia los ingleses. ¿Cuándo surge nuestro himno? Bueno, la Asamblea General Constituyente del año 13 ordena componer la letra del himno con fecha de marzo, el 6 de marzo de 1813, y lo aprobó como marcha patriótica el 11 de mayo de ese mismo año. Al día siguiente se le encarga componer la música a Blas Parera, y según la tradición, el 14 de mayo de 1813, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, se cantó por primera vez nuestro himno. La letra era marcadamente independentista y anti-española, como correspondía al espíritu de la época. Más tarde, después, la Asamblea del año 13 pide un arreglo de la letra para que no resulte tan combativa y tan beligerante, y que fuera más acorde con los nuevos vientos que soplaban. Posteriormente, durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca, el 30 de marzo del año 1900, un decreto dispone que se canten solo la primera y la última cuarteta y el coro de la canción nacional, consideradas como las estrofas que responden perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en tiempos de paz y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de millares de españoles que comparten nuestra existencia. Con respecto a lo literario, no se rompieron las cadenas. ¿Qué significa esto? Que respetaron la métrica tradicional neoclásica, bien al gusto europeo. Ese modelo neoclásico europeo lo imitan en nuestra marcha patriótica. Sin embargo, las ansias de libertad se hacen presentes en cada letra de nuestro himno nacional. ¿Cuál es el argumento? Surge una nueva nación que ha logrado conquistar su libertad, luchando contra la tiranía y la opresión. América se vuelve a encontrar con toda su tradición indígena, con sus orígenes, que es parte de su historia, y los españoles entablan una larga guerra para mantener su poder. Los criollos lo enfrentan y los derrotan. Finalmente, todos los pueblos libres del mundo saludan a esta nueva patria americana. ¿Cuál es la estructura de este argumento, de este contenido? Está dividido en tres partes. Primero está la invocación, que anuncia el nacimiento de una nueva nación, la primera estrofa. Después la alusión a las luchas, enfrentamientos y batallas, de la segunda a la octava estrofa.
Y por último, la salutación de los pueblos libres que celebran la presencia de una nueva nación soberana, sería la última estrofa. Por último, tenemos el coro que se repite después de cada estrofa y sería el estribillo de la composición. El título. El título hace referencia al carácter de la composición. Marcha patriótica, con letra de Vicente López y Planes y la música de Blas Parera. El género al que pertenece es el género lírico y pertenece dentro del género lírico a una lírica de corte patriótico, porque está o pretende exaltar la libertad nacional. Temas. Tenemos principales y secundarios. Principales sería la emancipación de un pueblo americano y el restablecimiento de su dignidad como nación. Y por otro lado, la exaltación del valor y la grandeza de los argentinos. Secundarios tenemos esta línea de opuestos: libertad frente a tiranía, igualdad frente a desigualdad, heroísmo frente a cruel ensañamiento, victoria frente a la derrota, fraternidad frente al invasor. Dentro de los personajes, ¿qué personajes tenemos? Principal y secundarios también. El personaje central es el pueblo argentino, pletórico, lleno, pleno de heroísmo y de valor para defender su dignidad y su libertad frente al español opresor. Los argentinos son los nuevos campeones, los bravos, los temidos. Personajes secundarios tenemos a los soldados del ejército español, quienes están caracterizados como vengativos, crueles, tiranos, cobardes. Desde el punto de vista geográfico, tenemos distintos lugares de Hispanoamérica que se nombran, como México, Quito, Potosí, Cochabamba, La Paz, y también la referencia a batallas: San José, San Lorenzo, Suipacha. Desde lo histórico tenemos un montón de acontecimientos políticos a los que se hace referencia en este poema de corte patriótico. ¿Y cuál es la idea central que surge de la obra? La idea central es mostrar la necesidad del pueblo argentino de afirmar su soberanía, de decir que por fin son libres. Desde el punto de vista formal, aspecto del que no se liberan de Europa, porque respetan el neoclasicismo, el poema está organizado en 9 octavas de versos decasílabos, es decir, de versos de 10 sílabas. El coro, que es el estribillo de 4 versos, los 2 primeros octosílabos y los 2 últimos decasílabos. La rima es libre en los versos impares y es consonante o asonante en los versos pares. Por ejemplo, acá. Oíd, mortales, el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Tenemos estrofas de 10 sílabas y los versos impares son libres. La terminación ado acá no coincide con la terminación enas, pero sí la terminación ad y ad corresponden a la rima consonante. Con respecto a la lengua es totalmente culta, lleno de expresiones y frases retóricas, como por ejemplo, al ibérico altivo león, ibérico por península ibérica, ¿recuerdan? Y su cerviz orgullosa dobló. Hay otras también. El estilo responde a los modelos o cánones del neoclasicismo. Frases retóricas, alusiones a la mitología, por ejemplo, cuando se nombra a Marte. Y adjetivos o frases bien neoclásicas, por ejemplo, tigres sedientos de sangre, vil invasor, fiero opresor. Es el estilo. Dentro de los recursos de estilo, acá tenemos una lista de los diferentes recursos que pueden compararlos después con la lectura del himno. Y vamos a avanzar un poquito más. El autor acá lo nombra y da su biografía: Vicente López y Planes, que nace en Buenos Aires en el año 1785, da también algunos otros datos de su vida y de sus obras. ¿Qué influencia literaria y extraliteraria tiene nuestro himno nacional argentino?
Y vamos acá a la lectura de la marcha patriótica. Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus 100 de laureles y a sus plantas rendido un león. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar. La grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor. Todo el país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Su estandarte sangriento levantan, provocando a la lid más cruel. ¿No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? Y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿No los veis sobre el triste Caracas luto y llantos y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? A vosotros se atreve argentinos el orgullo del vil invasor, vuestros campos ya pisa contando tantas glorias hollar vencedor, mas los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, estos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos del sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita unión y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen, aquí el brazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su cerviz orgullosa dobló. La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano, con infamia a la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad, y sobre alas de gloria alza el pueblo trono digno a su gran majestad. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñando les repite, mortales, oíd. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Una belleza es la letra de nuestro himno. No sé si lo conocían o si lo habían leído alguna vez completo, pero presten atención a cada uno de los versos, altamente combativo, de anhelo, muestra el anhelo, la necesidad, el deseo de la libertad y de luchar hasta las últimas consecuencias para ser libres. Disfrútenlo.